Hola chicos, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema de la clasificación taxonómica. Pero antes de pensar en la clasificación taxonómica, vamos a analizar algo. Quiero que empiecen a pensar en cuántos animales conocen. ¿Conocen entre 1 y 10 animales o 20 animales? ¿Conocen sus nombres? ¿100 animales o 200 animales? ¿Conocen 1000 animales? Bueno, es importante que empecemos a analizar esto. Ahora vamos a pensar en las plantas. ¿Cuántas plantas conocemos? ¿Conocemos 20 plantas y conocemos sus nombres? ¿O conocemos 100 plantas? ¿O conocemos unas 200 plantas? ¿O 1000 plantas? Bien, ahora vamos a pensar en los perros. ¿Cuántas clases de razas de perros conocen? ¿Entre 1 y 20? Eh, 30, 100 clases diferentes de perros, 200. Ahora pensemos en los gatos. Bueno, esto nos permite analizar que tenemos a nivel de la naturaleza muchísimos seres vivos. Entonces, podemos decir que en el mundo hay muchos seres vivos y la diversidad es enorme. Hasta el momento se conocen más o menos unos 2 millones de seres vivos diferentes, pero muy seguramente hay muchísimos más por descubrir, ¿no? Inicialmente, cuando el ser humano se encuentra con toda esta cantidad de seres vivos y quiso estudiarlos, se dio cuenta que estudiarlos por separado era supremamente difícil, era muy complicado. Por tal razón, empezó a buscar la manera de agruparlos teniendo en cuenta sus semejanzas y diferencias para de esta manera facilitar el estudio. De esta manera podemos encontrar que la clasificación facilita el estudio y el conocimiento que se quiera realizar acerca de los seres vivos. Muy bien. Decíamos nosotros que más o menos se conocen 2 millones de seres vivos diferentes, pero se cree que el número total de seres vivos debe estar entre 4 y 100 millones. Es decir, son muchísimos los seres vivos que hay y a esto es a lo que nosotros conocemos como biodiversidad. Toda esa amplia variedad de seres vivos lo conocemos como biodiversidad. Quiere decir que apenas estamos empezando a conocerlos, porque si solamente conocemos 2 millones. Muy bien. Para poder estudiar a todas esas especies, los biólogos y las personas dedicadas a la ciencia las han clasificado en función de todas las características que tienen en común. Existen y han existido a través del tiempo muchísimas clasificaciones de los seres vivos. Y la tarea no ha sido fácil, ¿no? Porque cada vez se están descubriendo nuevas especies, nuevos organismos, y esto generalmente ha permitido que se cambien las normas a nivel de la clasificación taxonómica. Muy bien, vamos a empezar entonces a analizar todo este tema de la clasificación. Bien, vamos a ver por qué es importante la clasificación. Es útil porque nos permite agrupar a los seres vivos teniendo en cuenta sus semejanzas y diferencias, y también es importante porque nos facilita el estudio y el conocimiento de los seres vivos. Cuando hablamos de clasificación taxonómica, tenemos que primero entender el significado de la palabra taxonomía. Taxonomía es una ciencia que se encarga y que estudia la ordenación y la clasificación de todos los seres vivos. Aquí es importante notar que para poder realizar la clasificación taxonómica se debe tener en cuenta las características de los seres vivos que los permiten diferenciarlos a unos de otros o agruparlos teniendo en cuenta algunas características que son comunes entre ellos. Bueno, vamos a ver un poquitico de historia. Bueno, vamos a hablar acerca de la historia de la clasificación taxonómica. El primero que empezó a realizar un trabajo de clasificación fue Aristóteles, 315 años antes de Cristo. Él organizó a todos los seres vivos en plantas y animales. Y aquí tomó a los animales y los clasificó en animales que tenían sangre roja y sin sangre roja. ¿Por qué razón? Porque él notó que algunos pequeños animales, los gusanitos, unos tenían una sangre de color roja,
otros eran de color verde o azul y otros eran de un color como un violeta oscuro, como un morado casi negro. Entonces, por eso a los animales los clasificó los que tenían sangre roja y los que no tenían sangre roja. Muy bien. Teofrasto, 320 años antes de Cristo, también organizó, también partió de las plantas y los animales. Muy bien, pero a las plantas las clasificó teniendo en cuenta si eran árboles, arbustos o hierbas. Más adelante encontramos a Carlos Linneo, él data de 1707 a 1778, fue su época de vida, y a él se le conoce como el padre de la taxonomía. ¿Por qué se le conoce como el padre de la taxonomía? Porque él estableció las categorías taxonómicas para poder organizar a todos los seres vivos. Entonces, ¿cuáles son esas categorías taxonómicas? El reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y también estableció lo que es la nomenclatura binomial o el nombre científico de una especie. Este nombre científico se construye a partir del género y de la especie del ser vivo como tal. Muy bien. Luego encontramos a Carl Woolf. Carl Woolf es del año 1928 entre el año 2012. Muy bien. Y él nos estableció la clasificación dentro de esas categorías taxonómicas que nos planteó Carlos Linneo. Él plantea que se debe también anexar los dominios. Él estableció 3 dominios y son el dominio Eucaria, el dominio Arquea y el dominio de las bacterias. Muy bien. En el dominio Eucaria es donde encontramos a las plantas, a los animales, a los hongos, a los cromistas y a los protistas, ¿no? El otro dominio, que es el dominio Arquea, es donde vamos a encontrar algunos microorganismos que viven en ambientes muy extremos. Por ejemplo, los que viven en aguas muy, muy frías, o en aguas muy calientes, los que están en las termales, por ejemplo, o en aguas que son demasiado calientes. Bien, esas pertenecen al dominio de las arqueas. Y finalmente tenemos el dominio de las bacterias, donde encontramos a las demás bacterias. Bien, pero además de ellos, tenemos a Tomás Cavalier Smith, que en el año 1998 propone que se debe abrir unos nuevos reinos. Antes de esto hablábamos de 5 reinos, pero él dice no, hay que crear otros 2 reinos, y uno es el reino de los cromistas, donde encontramos las algas pardas, las algas doradas, las algas verde amarillas, las diatomeas y los oomicetos. Y otro reino que es el reino protozoa. Aquí podemos notar entonces que ya no podemos hablar de 5 reinos de la naturaleza, sino de 7 reinos de la naturaleza. Y en el año 2015, Michael Ruggiero propone que además de los dominios, se deben establecer dentro de las categorías 2 superreinos. Uno que sería el superreino procariota y otro que sería el superreino eucariota. Y aquí, dentro de estos, podemos encontrar a todos los 7 reinos de la naturaleza. Bueno, vamos a hablar un poco más acerca de las categorías taxonómicas, ¿no? Decíamos que las categorías es como una jerarquía de niveles en los cuales podemos clasificar a todos los seres vivos para poder indicar su parentesco, y que esto fue establecido por Carlos Linneo, o el padre de la taxonomía. Vamos a recordar cuáles son esas categorías taxonómicas, o también se les conocen como taxón. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuál es el orden jerárquico? Entonces hablamos del dominio, el superreino, el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Y aquí podemos encontrar también nosotros que podemos anexarle a esto el nombre común y el nombre científico. No olvidemos que el nombre científico, como lo estableció el padre de la taxonomía, Carlos Linneo, se forma a partir del género y de la especie que encontramos aquí. Cuando encontramos el género y la especie, con estos dos podemos construir el nombre científico, ¿no? Entonces, para poderlo escribir, el género debe iniciar, según la norma, con letra mayúscula, y el resto va en letras minúsculas, y la especie
solamente va en letras minúsculas. Y el nombre común es como normalmente conocemos a los seres vivos en nuestra cotidianidad. Por ejemplo, el nombre científico del hombre, el nombre científico es Homo sapiens o hombre pensante, ¿no? El hombre que piensa. Homo viene a ser el género y sapiens viene a ser la especie. Muy bien. Y el nombre científico de la orquídea, que es nuestra flor nacional, es Cattleya triana. Cattleya es el género y la especie es triana. Muy bien, veamos aquí. La primera letra del género va en letra mayúscula y el resto vienen en letras minúsculas. En la especie todas vienen en letras minúsculas. Igual acá con el nombre de la orquídea, el nombre científico de la orquídea, que es la Cattleya triana, la primera letra del género va en letra mayúscula y el resto todo va en letra minúscula. Y la especie siempre va a ir en letras minúsculas. Esa es la forma de poderlo escribir. Vamos entonces a recordar cuáles son los dominios de la clasificación taxonómica. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y los superreinos de la clasificación taxonómica son el superreino procariota y el superreino eucariota. Bueno, aquí encontramos los dominios, las bacterias, y dentro de las bacterias encontramos al reino, que también es el reino de las bacterias. Tenemos el dominio de la arquea, muy bien. Dentro del dominio de la arquea tenemos el reino de la arquea también como tal. Dentro del dominio de la eucaria encontramos a los reinos, el reino animal, el reino hongo, fungi, el reino de las plantas, el reino de los protozoos y el reino de los cromistas. Bien, aquí los vamos a encontrar. Entonces, el superreino procariota, aquí encontramos en el superreino procariota, encontramos al reino arquea y al reino de las bacterias. Y en el superreino eucariota encontramos al reino protozoa, al reino cromista, al reino animal, al reino planta y al reino fungi u hongo. Muy bien. Aquí vamos a ver entonces cómo podemos hacer la clasificación taxonómica de los seres vivos teniendo en cuenta estas categorías taxonómicas. Entonces, vamos a ver del hombre. En el caso del hombre, vamos a empezar a hacer la clasificación taxonómica teniendo en cuenta cada una de estas categorías. Ya sabemos que el nombre común del hombre es eso, hombre. Listo. Vamos a empezar a establecer cómo sería la clasificación del hombre. Bueno, en ese caso, entonces vamos a ver en qué reino encontramos nosotros al hombre como tal. Entonces, primero que todo vamos a ver entonces el dominio en el cual se encuentra el hombre organizado, entonces es el eucaria. Muy bien. Entonces vamos a escribir eucaria. Muy bien. El superreino, entonces decimos que es eucariota. Porque no olvidemos que las células están todas poseen núcleo. Por eso hablamos de los eucariotas porque tienen células con núcleo. ¿A qué reino pertenece el hombre? Entonces decimos nosotros que pertenece al reino animal. Muy bien. ¿A cuál filum pertenece el hombre? Como tiene columna vertebral, entonces decimos que pertenece al filum de los cordados. Cordados porque tienen columna vertebral. Muy bien. ¿A qué clase? Entonces aquí vamos a decir que la clase a la cual pertenece el hombre es al de los mamíferos. Aquí serían los mamíferos. Y el orden es de los primates. Bien. Ahora vamos a hablar de la familia. ¿Cuál es la familia a la cual pertenece el ser humano o el hombre como tal? Decimos que es de los homínidos. Homínidos. Muy bien. Homínidos. Bueno, ¿cuál es el género del hombre? Homo. No olvidemos que aquí tenemos la primera letra en letra mayúscula y la especie es sapiens.
Todas van en letra minúscula y en ese caso el Sapiens. Ahora vamos a construir el nombre científico. Entonces, el nombre científico del hombre lo formamos con el género y la especie. Entonces vamos a decir que es Homo sapiens. Ese es el nombre científico del ser humano. Entonces, de esta manera, nosotros realizamos la clasificación taxonómica. Vamos a hacer lo mismo con las plantas. En el caso de las plantas, entonces decimos que las plantas pertenecen ahí en ese caso hablemos del girasol. El girasol también pertenece al dominio Eucaria. El superreino es el eucariota, el reino es el planta. Phylum Antophytas, clase Dicotyledóneas, el orden Asterales, por la forma que tiene su flor, la familia Asteraceae, el género Elianthus y la especie Anus. Entonces, el nombre científico será Elianthus anus. Aquí vamos a revisar un minutico que la especie, en este caso, nos quedó en letra mayúscula. Vamos a arreglarle aquí, cambiarle para la letra minúscula para que podamos cumplir la norma. Muy bien. Entonces, Elianthus anus es el nombre del girasol y el nombre científico, perdón, que tiene el girasol. Bien, y de esta manera es como nosotros ya podemos realizar la clasificación taxonómica de los seres vivos usando las categorías taxonómicas. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los reinos de la naturaleza.